Inclinen su cabeza, hermanos, vamos a tener una breve oración. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, porque nos ilumina, nos enseña, nos redarguye. Permite que tu Espíritu Santo se mueva en medio de tu iglesia, abra nuestras mentes y nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo también hable a través de mí y utilices este vaso de barro para bendición que ha sido mía y también a mis hermanos en este mensaje. Por Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, hermanos, terminamos la serie titulada ¿cuál? Virtudes trascendentes, en donde hemos estudiado la veracidad con nuestro hermano Ramsés Rodríguez, nuestro pastor, también la justicia aquí con nuestro pastor Rubén Ortiz, y hoy concluimos la serie con la tercera virtud, humildad. La humildad es la cosa que podemos pedirle a Dios y, sin embargo, nunca agradecerle cuando la tenemos. Las personas humildes no gastan tiempo orando por humildad, sino se enfocan en conocer y obedecer a Cristo, servir a otros, estudiar la palabra de Dios y sobre todo ser humildes. El diccionario nos dice que la humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con este conocimiento. En nuestro ambiente cristiano, ¿qué es ser humilde? Es alguien que se deja aconsejar por la palabra de Dios, evidentemente. Es alguien que sirve en cualquier lugar y situación. Alguien que se deja aconsejar y corregir. Aconsejar por sus pastores y maestros o por alguien quien tenga confianza. Y es alguien también que obedece lo que se le dice sin protestar. Si entendemos bien la humildad y la aplicamos, va a librarnos de enfermedades, depresiones, quiebras económicas y ruinas familiares y morales, además de tiempo perdido por andar buscando cosas que no debemos. Cambié el pasaje inicial que me había dado mi pastor Rubén por el que hemos leído, el Salmo 131, para este mensaje al que le he agregado unas palabras más, la seguridad de la humildad. Este es un salmo escrito por el rey David, y aunque no se puede precisar la situación histórica o exactamente el suceso o sucesos que aquí se describen, es muy probable que el salmista se refiera principalmente, no todos, a sucesos previos a cuando él fue coronado rey de Israel. Este salmo, si ustedes se fijaron al leerlo, es un salmo de confesión, no de petición como otros. Es David quien confiesa ante Dios cómo tenía su alma frente a acusaciones que él no paraba de oír en los sucesos que después narra. Siempre que hacemos un estudio de la palabra de Dios, conviene saber por qué fueron escritas tales o cuales palabras, que llevó, por ejemplo, aquí al salmista a incluirlas y cuándo sucedieron los acontecimientos narrados. El Salmo 131, si también se fijaron, al hacer la lectura, en un principio dice que es un canto gradual. Los cantos graduales eran precisamente alabanzas que hacían los peregrinos cuando se dirigían a Jerusalén al participar en las fiestas sagradas, principalmente las 3 fiestas, la Pascua, una de ellas. Estos salmos graduales empiezan en el Salmo 120, si ustedes luego en su casa quieren ver, ahí empiezan los salmos graduales y terminan en el 134. Son cantos, como he dicho, que hacían exactamente en ese orden
los peregrinos mientras subían a Jerusalén, y cada uno de estos salmos tiene un mensaje bien especial. Así el Salmo 131, ¿se observaron de qué habla? De la humildad del creyente. Y el anterior, el que le precede, habla del perdón de Dios que es recibido por misericordia. Pero usted dirá, ¿por qué Dios primero nos tiene que perdonar y después nos habla de la humildad? Porque la ley espiritual, todos la conocemos, dice, la paga del pecado es muerte. Entonces todo hombre morirá irremisiblemente, todos moriremos, porque todos somos pecadores. La muerte física es la que todos vamos a padecer y es un previo aviso a la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación completa del hombre de su Dios. A causa de nuestro pecado, no podemos estar con Dios porque nuestras obras son malas e injustas ante un Dios santo. E incluso quien piense que ha hecho a lo mejor alguna obra buena y crea que puede presentarse ante Dios por esa obra y justificarse ante Él, la Biblia dice, todos somos como suciedad, ¿sí? Suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, Isaías 64, 6. Así es que las buenas obras no nos dan la salvación, sino para el creyente son una consecuencia del cambio hecho por Dios en su vida. Dios es bueno y ofrece la salvación de la muerte espiritual a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Pero también es justo y por eso va a exigir el cumplimiento de la ley del pecado y de la muerte. Nadie puede pretender que Dios sea bueno sin que sea justo. De hecho, no puede Él ser bueno sin ser justo. La muerte de Jesús fue el altísimo precio que Dios pagó para perdonarnos y salvarnos. Y por eso Él puede ofrecer el perdón como un regalo, que es despreciado por muchos, que entonces tendrán que pagar la muerte eterna, la muerte espiritual, no aceptando la misericordia de Dios. Misericordia, ¿se acuerda qué significa? Es lo que Dios nos da y que no merecemos. Por tanto, Dios ha dado el regalo del perdón a todo aquel que quiere acercarse a Él y quiere misericordia. Y lo primero que aprende alguien que es perdonado es humildad, porque reconoce que no hay absolutamente nada en su vida que pueda presentarse ante un Dios 3 veces santo y puro. Así que el creyente, después de recibir misericordia y el perdón, debe aprender o aprende a ser humilde. Y de eso precisamente nos habla el Salmo 131. Ya hemos hablado un poco de la humildad. Y podría preguntarles, ¿qué es lo contrario de la humildad? La soberbia, la cual es bastante peligrosa. El que vive en la soberbia siempre estará peleándose, defendiendo su postura, siempre creerá tener la razón, porque según él nunca está equivocado. Yo conozco a varias personas que creen que nunca se equivocan. El soberbio permanente, porque nadie puede negar que a todos a veces nos ataca la soberbia, siempre está afanándose y quejándose de lo que ocurre, porque siempre vive centrado en sí mismo, en su egoísmo. Así que vivir en humildad es vivir bajo la seguridad de que será Dios y no yo quien me defienda. Y además saber que me defenderá cuando Él lo considere oportuno. Esto siempre será a su tiempo y en su momento, el momento de Dios. Y esto va a producir al creyente descanso, porque no vivirá afanado el humilde en defenderse siempre. Dios es su escudo. Un ejemplo bíblico de una persona soberbia
es el rey Saúl en su vida. Vivió una vida agitada y estuvo amargado y siempre intentando defenderse de los supuestos ataques de David frente a la tranquilidad del joven. La tranquilidad siempre procede de un corazón humilde que ha aprendido a estar tranquilo y acallado y que por lo tanto no aspira a aquello que Dios no le quiera dar, solo aspira a aquello que el Señor le quiera dar. Trabaja, pero no se pelea con el Señor. Se esfuerza, pero no se afana, que no es lo mismo. Siembra, pero deja que sea la tierra, el sol y el agua quienes den el crecimiento a lo que previamente ha sembrado. Hace lo que tiene que hacer, pero no se encarga de lo que no le toca hacer. Lo deja a Dios. Esta humildad produce siempre descanso y seguridad. Abran sus Biblias en el Salmo 131. La seguridad de la humildad y la tranquilidad que produce. Escuchen, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y ha callado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Aquí tenemos el bosquejo de este salmo. La seguridad de la humildad lo tenemos en 3 puntos. Número 1, el corazón no ensoberbecido, versículo 1. Ahí David empieza diciendo 4 acciones de la humildad. Número 2, un corazón que no se queja, versículo 2. David dice que la humildad produce que su alma se acalle, se aquiete y deje de quejarse. Número 3, un corazón que anima a Israel a confiar y a esperar solo en Dios. Versículo 3. Vayamos directamente a nuestro primer punto. Un corazón no ensoberbecido. Versículo 1. David empieza diciendo 4 acciones de humildad. La primera, no se ha envanecido mi corazón. Un corazón envanecido es alguien que se ha puesto en lo alto, en un pedestal. Es alguien que piensa que los demás se lo deben todo. Piensa que es un Dios. Aquí a lo mejor pudiéramos pensar en el origen del mal. ¿Quién es el origen? Satanás. Él se envaneció y quiso ser como Dios. David aquí no dice que nunca él tuvo soberbia o altivez. La Biblia narra momentos de su vida en que pecó y cayó bastante bajo, como su pecado con Betsabé o el orgullo al querer censar a su pueblo. Pero sí encontramos también, y yo diría que más, momentos en los que él pudo envanecerse fácilmente. Uno de ellos, después de la victoria de Israel sobre los filisteos en el duelo que tuvo con Goliat y en los que él triunfó. Narrado esto allí en 1 Samuel 18:6. Al 18 no lo busquen, voy a dar las citas, pero ustedes a lo mejor apúntelas o si tienen video luego lo pueden ver. Presten atención mejor a lo que digo. Leemos allí en 1 Samuel 18 que al volver de la batalla las mujeres cantaban, ¿recuerdan? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero nunca vemos en este pasaje que David aprovechara las circunstancias, que a lo mejor eran propicias, para tomar el lugar del rey. Al contrario, dice la Escritura, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y al contrario, el rey Saúl tenía celos de David. Cuando oyó lo que acabo de leerles, que David había herido a mucho más que él, pronunció, ya nada más le falta el reino.
Y además un espíritu malo después de estos acontecimientos le había tomado. Y la Biblia narra que por 2 veces quiso matarlo, clavándolo con una lanza en la pared para matarlo. Pero David escapó en ambas ocasiones. Incluso nos dice que Saúl prometió la mano de su hija mayor Merab, lo cual nunca lo hizo, a cambio de que fuera parte de su ejército. Pero lo quería hacer porque tenía perversas intenciones, pensando que serían los filisteos quienes le darían muerte. Pero vemos la humildad de David frente a la promesa del rey de otorgarle la mano de esta hija. Él dice allí: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? David no buscaba grandes cosas ni posiciones en el gobierno. Él estaba plenamente satisfecho con lo que tenía. Él ya había sido ungido para este tiempo como rey por el profeta Samuel, pero repito, nunca buscó adelantar los tiempos de Dios, sabiendo que el rey era todavía Saúl. David puede decirle a Dios verdaderamente: no se ha envanecido mi corazón. Luego dice ahí en el versículo 1, segunda parte: ni mis ojos se enaltecieron. El que no se envanece es alguien que no mira a los demás por encima del hombre, decimos, ¿verdad? Por eso, cuando alguien es humilde y está firme, sus ojos no atraviesan a nadie. Decimos a veces en sentido figurado que vemos miradas que matan, ¿no? Pero un corazón que se ha colocado en el lugar que solo a Dios le corresponde, ese sí mira a los demás con desprecio y altivez. Recordemos que los ojos altivos son una de las 7 cosas que aborrece Dios. Proverbios 6:16. David le dice al Señor que personalmente en sus ojos no se enaltecieron. ¿Por qué? Porque conocía perfectamente ese mirar altivo. Él fue víctima de una mirada altiva. Seguro que recuerdan, hermanos y amigos, la mirada de Mical, la que sí fue su esposa, cuando David trae el arca a Jerusalén, ahí en 2 de Samuel 6. Dice la Escritura que él danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Y es importante subrayar esta frase. David danzaba frente al Señor, no delante de las criadas, ni delante de su mujer, delante del Señor. Él estaba vestido de un efod de lino, una vestidura sencilla propia de los sacerdotes. No era el vestido de un rey. Y esto es parte de lo que le echa en cara a su esposa. Ella estaba mirando de lejos desde una ventana y le menospreció en su corazón. Por eso David, cuando llegó al palacio y ella sale a recibirle, le dice seguramente con ojos de desprecio: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Qué responde David? Fue delante de Jehová. Es decir, estaba demostrando su humildad ante Dios y añade: y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos. Él se percató perfectamente que Mical lo miró con altivez, pero le dice luego: pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Así un corazón enaltecido se coloca en el lugar que no debe. Su esposa, ¿no? En el lugar de Dios. Pero también un corazón así busca cosas que no le corresponden. Esa esposa nunca tuvo hijos. Tercera acción de David, versículo 1, parte tercera: ni anduve en grandezas.
ni anduve en grandezas. ¿Recuerdan cuando Saúl está persiguiendo a David con 3,000 hombres y llega al desierto de En-Gadi? Allá en 1 Samuel 24, 1 al 15 está. Saúl entra a una cueva a hacer sus necesidades fisiológicas, diría nuestro hermano doctor, no sabiendo que precisamente allí en la cueva se encontraba David escondido con los que le seguían. Y ellos, al ver la situación, imagínense esa situación, ¿verdad?, le animaban a que matara a Saúl, porque a su entender Dios se lo había entregado en sus manos, en bandeja de plata, dirían. Esta era su oportunidad de acelerar su camino al trono, quitando de en medio al rey Saúl. Pero él nos da un ejemplo de paciencia e integridad. ¿Cómo actuó David? Con humildad. En principio cortó la orilla del manto de Saúl, pero aún en esto se turbó, porque pensaba que no debía levantar su mano contra el ungido de Jehová. Y cuando Saúl, sin percatarse absolutamente de nada, sale de la cueva, atrás de él sale David y le cuenta todo lo sucedido y le dice: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. ¿Quién es nuestro escudo? David entonces deja las cosas en las manos de Dios. Aunque Saúl se había comportado verdaderamente mal contra él, tratando de matarle y persiguiéndolo por celos e intrigas de sus cortesanos, David le responde perdonándole la vida con un bien. Dejar las cosas en manos de Dios es humildad, porque reconozco quién es Dios y quién soy yo. Y eso me trae descanso, seguridad y paz. 10 años estuvo Saúl persiguiendo a David hasta que murió. Y aún después tuvieron que pasar otros 7 años y medio para que David fuera coronado rey de todo Israel. Hasta aquí lo que hemos visto nos muestra que el corazón de David no se había envanecido, no se enaltecieron sus ojos, ni tampoco anduvo en grandezas. Ese era el carácter de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Lo contrario a la humildad, la impaciencia, hemos dicho que es muy peligrosa. La impaciencia es querer las cosas a los que no he sido llamado, o querer inmediatamente las cosas a las que todavía no he sido llamado. La impaciencia demuestra un corazón que no tiene el carácter conforme a Dios. Pero veamos la cuarta acción del carácter de David, parte cuarta del versículo 1. Cosas demasiado sublimes para mí. Esto, creo yo, es después, bueno, así lo ubiqué, de haber sido David coronado rey de todo Israel. Él nos narra ahí en 1 de Crónicas 17, 11 al 17, que quiso construir un templo para Dios. Y Dios, a través del profeta Natán, le dijo que esto no iba a ser así. Él no iba a construir un templo, lo iba a hacer su hijo Salomón. Sin embargo, aquí se nos narra que el Señor hace un pacto eterno con David, donde podemos observar que es Dios quien promueve el pacto, no el hombre. Dios es siempre quien toma las iniciativas. Y David, al escuchar las palabras de Natán, queda asombrado, atónito, en shock, porque estaba escuchando lo que se dice al final del versículo 1 del Salmo 131, cosas demasiado sublimes para mí. David, en verdad, creo que no entendió la profundidad de las palabras del pacto, cosas sublimes. Natán, en nombre de Jehová, dijo,
levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino, Salomón. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. No solo a Salomón, a todos después de Salomón. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Qué bendición para David. Y su trono será firme para siempre. Nuestro Señor Jesucristo es descendiente de David por esta causa. Observemos la actitud del corazón de David cuando Natán se fue y él queda solo delante de Dios y dice: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? ¿Cuál era ese lugar? Soy rey ya de todo Israel, y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano. ¿Cuál era el tiempo más lejano? Toda la eternidad. Y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Quién soy yo? David no se creía un hombre excelente. Era Dios quien lo consideraba así. Por eso le dio la posibilidad de participar en cosas sublimes. Vivir en humildad, como hemos visto en la vida de David, es vivir en la seguridad de un Dios completamente soberano, porque Él hará lo que quiere en su tiempo y en su momento. En estas 4 acciones se aprecia un corazón humilde, no ensoberbecido, que no se ha envanecido, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Pero ¿cómo puedo ser humilde? David lo confiesa al Señor y dice, el punto número 2, un corazón que no se queja. Versículo 2, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. David sabía que iba a ser el rey de Israel, se lo había dicho el profeta Samuel, le había ungido de muy joven. De hecho, las palabras del versículo 2 que hemos leído lo confirman perfectamente, porque si él no hubiese sabido nada, no tendrían sentido las palabras he acallado mi alma. Seguramente en el suceso que acabamos de comentar de la cueva, pasó por su mente matar a Saúl allí en Engadi, pero vimos que no lo hizo. Él nos dice que se comportó ¿cómo? Como un niño destetado de su madre, un niño maduro, cuya principal característica no es la inocencia, es la dependencia, porque no hay justo ni aún uno, dice la Escritura, o en otras palabras, no hay nadie inocente, la dependencia. No hay niño que no sea dependiente de sus padres, especialmente de las madres, me podrán confirmar. Jesús dijo al respecto allá en Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estas palabras, escúchenme bien, las dijo Jesús en el contexto de que sus discípulos querían saber quién sería el mayor en el reino de los cielos. En ese contexto hay que tomar esas palabras. Y qué soberbia, podemos decir, de todos los discípulos. Qué altivez, qué apetito desordenado de ser
preferido superior por sobre otros. Aquí Jesús señala a sus discípulos que primero debemos ser o hacernos como niños, donde Él se refería a que debemos ser tan dependientes de nuestro Padre que está en los cielos, como un niño lo es de sus padres. Y el siguiente versículo de Mateo 18, el 4, lo confirma. Jesús dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Tenemos que humillarnos como lo hace un niño obediente, humillarnos como ellos. La primera acepción de humillar es inclinar o doblar una parte del cuerpo como la cabeza o las rodillas, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Y la siguiente acepción es abatir el orgullo y altivez. Así que el ejemplo que da el salmista de haber acallado su alma como un niño pequeño es el que está perfectamente obediente, callado. No es el niño que todavía toma leche, ¿verdad? Porque el lactante, ¿qué hace para pedir su alimento? Llora, grita, berrea. No para hasta que lo consigue. David aquí habla de un niño pequeño que está quieto, callado, dependiente de sus padres porque ha aprendido a comportarse. David dice que se comportó como un niño que es dependiente de su Padre Celestial, porque aprendió a comportarse. Sabe esperar sentado tranquilamente en la mesa sin estar llorando. Saber esperar es comportarse bien, sea que llegue lo que yo deseo, y si no llega, también. Eso es lo que vemos en la vida de David cuando tiene humildad. Porque también David actuó con soberbia, ya lo hemos comentado brevemente. Él actuó con altivez y soberbia, como el pecado tan comentado con Betsabé, o el censo que hizo de Israel por hacer las cosas con impaciencia. En ambos, David tuvo unas terribles experiencias y las consecuencias fueron desastrosas para él mismo, para su familia e incluso para todo el pueblo. Si él en esas circunstancias hubiese callado su corazón, si hubiese dominado sus deseos, si hubiese sido humilde, no hubieran sucedido, pero se comportó con orgullo, altivez y soberbia. Y es por eso, por estas experiencias que tuvo David, ahora en este salmo quiere que el pueblo de Israel sea dependiente y confíe en el Señor, que no caiga en la soberbia y la altivez, que escuche al Señor para saber lo que Él quiere y no oiga a veces el corazón que brota de uno mismo. Por eso finalmente dice: un corazón que anima a Israel a esperar y confiar solo en Dios. Punto número 3. El versículo 3 dice: espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Es usted parte de Israel? A lo mejor usted dirá: no, soy mexicano. Bueno, si es creyente, también es descendiente de Abraham, del pueblo de Israel. Y además, si es creyente, de los que han pedido misericordia y han obtenido el perdón de Dios y que saben que deben ser humildes ante Él. Entonces vas a esperar, aunque seas perseguido injustamente como David, aunque seas objeto de miradas soberbias, aunque no vislumbres el cumplimiento de promesas de las Escrituras. Espera en Dios y confía en Él. De Dios, aunque no quieran, todos dependemos, creyentes y no creyentes, aunque algunos no paran de gritar para pedir, y los creyentes sí nos conformamos o deberíamos con lo que Él nos da, tranquilamente sentados a la mesa, porque sabemos que el Padre siempre va a querer lo mejor para nosotros. Hermanos,
Recuerden que dependemos de Dios. Y si realmente somos dependientes de Él, tendremos satisfacción, seguridad y tranquilidad. Pero para eso debemos confiar en Él ahora y siempre. Finalmente, Jesús también dijo con respecto a la humildad, y esto lo digo y lo he dicho varias veces, lo digo en las clases también, la Biblia siempre se comenta a sí misma. Jesús al respecto dice allí en Mateo 11:29, algunos se lo saben de memoria: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo mismo, ¿verdad? Humildad y descanso van unidos, juntos. Y no hemos visto otra cosa en este salmo que humildad, y el descanso que produce esa humildad es a aquel que hace lo que el Señor le dice, al que obedece. Concluyo. Este salmo nos muestra el tipo de relación del creyente con el Padre Celestial. Una relación sencilla, completamente comprensible. A veces queremos darle demasiadas vueltas a los asuntos espirituales. Es precisamente la relación de un niño con un padre amoroso. Seamos como niños, pero ya maduros, y aprendamos a quitarnos las ambiciones que no proceden de Dios, sino de este mundo. Puestos de pie, les invito a que si usted se sabe de memoria el Salmo 23, otro salmo de David, en los que él hace una comparación de nosotros como ovejas y él como nuestro pastor, piense si es en verdad dependiente de Dios a través de lo que vayamos repitiendo de memoria, o si no se lo sabe de memoria, busque Salmo 23 y piense en lo que va diciendo. Dice así el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga.